Hola chicos de segundo B, este video va a ser para explicarles las consignas del tercer trabajo que ustedes van a entregar. Recuerden que con este tercer trabajo cerramos una nota, ¿bien? Es una nota que acumula los resultados de los primeros dos trabajos más este nuevo, ¿bien? Por eso les pido que antes de ponerse a hacer este tercer trabajo estén seguros de que ya han entregado el primer trabajo sobre relatos tradicionales y el segundo trabajo sobre el fantasma de Canterville y el género terror. Bien, si ustedes han hecho esos dos trabajos, pasan luego a la cuestión que les expliqué en el video anterior sobre la biografía y la columna de opinión, bien, que tienen las páginas del cuadernillo en el link de Drive. Y tienen la explicación en ese video, como les decía, y después se pongan a hacer estas consignas una vez que tengan todo eso realizado. Bien, las páginas del cuadernillo sobre biografía y sobre columna de opinión no me las tienen que entregar. Tienen que hacerlas y tienen que sacarse las dudas en el grupo de WhatsApp para que después puedan hacer el trabajo que les voy a explicar ahora y bueno, y que les salga bien, que se haya entendido el tema y que la cosa resulte. Bien. Bien, entonces con esos tres trabajos, relatos tradicionales, el fantasma de Canterville y este trabajo sobre biografía que vamos a hacer ahora, con esos tres trabajos hacemos la primera nota de lengua de este año. Lo que vamos a hacer básicamente es escribir una pequeña biografía, ¿bien? Pero una biografía ficticia. Eso quiere decir que vamos a hacerla sobre un personaje inventado, ¿bien? Inventado por nosotros. Ese personaje se va a llamar como cada uno de ustedes. Es decir, si yo tuviera que hacer este trabajo, escribiría una biografía con un personaje que se llamaría Federico Alcalá. Bien, la cuestión va a ser que este personaje tiene que vivir en la primera mitad del siglo XX. Puede haber nacido en el siglo XIX, por ejemplo en 1890, pero la mayor parte de su vida, y lo que nosotros vamos a contar en la biografía, tiene que transcurrir en la primera mitad del siglo XX. Van a tener que elegir para eso también un lugar. Supongamos que nace en 1902 en Francia. Bien, bueno, para eso ustedes van a tener que ir a buscar información sobre el tiempo y el espacio que han elegido. Por ejemplo, yo ahora elegí 1902, es decir, principios del siglo XX, en Francia. Me voy a tener que ir a internet a buscar información sobre ese periodo en ese lugar. Información, por ejemplo, política, quiénes gobernaban, cómo lo hacían, había guerras en ese momento, no había guerras, cuáles son los personajes más importantes, bien, cuáles son los datos económicos más importantes, había grandes hambrunas, había alguna enfermedad como ahora el coronavirus, ese tipo de cosas, bien, información general que ustedes van a encontrar en el cuadernillo nombrada como contexto histórico. Bien, es muy importante para hacer una biografía buscar un contexto histórico. Nuestro personaje va a ser ficticio, pero su lugar y su fecha de nacimiento no. Van a ser momentos históricos y lugares históricos reales. Entonces tienen que buscar información para poder contextualizar a este personaje. Una vez que hayan elegido una época y un lugar y hayan hecho la pequeña breve investigación sobre cómo era ese lugar y ese momento, cómo funcionaba el mundo en ese momento, van a pasar a escribir la biografía. Bien, recuerden que primero tienen que haber hecho las actividades sobre biografía que están en el cuadernillo. De ese modo van a saber exactamente cómo tienen que avanzar en este texto. Cualquier duda me la pueden preguntar, pero es básico que lean eso que está obviamente en el link de Drive, ustedes ya saben. Una vez escrita la biografía van a tener que marcar tres elementos que ustedes ya habrán visto en el cuadernillo, que son los marcadores temporales, es decir, los indicadores de tiempo, que pueden ser los años, fechas que ustedes nombren en la biografía, pero también adverbios de tiempo u otra clase de señales que indiquen cuándo ocurrió lo que estamos nombrando. Bien. Luego van a tener que subrayar o marcar la contextualización histórica, es decir, aquellos fragmentos de la biografía en los que ustedes muestran las condiciones sociales, económicas, es decir, todo eso que investigaron en su texto. Bien, y por último van a tener que marcar los subjetivemas. Ustedes recuerdan en el video anterior les explicaba que el subjetivema es ese fragmento del texto en el que se percibe la subjetividad, es decir, la posición, la perspectiva que tiene la persona que está escribiendo.
Y una biografía siempre tiene como una tensión, una especie de problema entre los datos concretos, reales, objetivos, y la perspectiva que el autor tiene sobre esos datos. En alguna parte tiene que aparecer esa opinión de ustedes. El personaje se va a llamar como ustedes, pero no va a ser ustedes. Entonces ustedes van a estar hablando sobre alguien más, en definitiva. Bien, aunque se llame igual que ustedes. La idea es que se den el tiempo para pensar creativamente a este personaje que se va a llamar como ustedes en forma de aventura. Como si fueran ustedes los que realmente están viviendo todos esos acontecimientos, aunque no sean ustedes efectivamente. Por último, pero no menos importante, hay unas ciertas características que va a tener que cumplir este texto. Primero que nada, tiene que tener por lo menos 500 palabras. ¿Bien? ¿Cómo se miden las 500 palabras? Hay distintas herramientas. Si utilizan Word o Google Docs, en la parte de edición o de párrafo o de herramientas, van a encontrar una opción que va a ser recuento de palabras o cantidad de palabras. En el Google Docs está en herramientas. ¿Bien? En el Word a veces está al pie del archivo que ustedes están escribiendo y lo dice ya de por sí, no hace falta tocar nada. O si no, les dice por ejemplo cantidad de caracteres, y si ustedes hacen clic les dice también la cantidad de palabras. Ahora, si ustedes escriben en la carpeta, la manera más sencilla para contar palabras es la siguiente: contar cuántas palabras hay en algunos párrafos, en algunos renglones. Esto para que no tengan que contar palabra por palabra todo el texto. Supongamos que ustedes se dan cuenta que más o menos en cada renglón escriben unas 12, 13 palabras. ¿Bien? Entonces pueden multiplicar 12 o 13 por la cantidad de renglones que escribieron y saben aproximadamente cuántas palabras son. ¿Bien? Tienen que llegar a las 500. Esta es una manera de que la biografía se desarrolle realmente, que no sea demasiado breve, que puedan, que hagan el esfuerzo de construir datos para que la biografía sea interesante y esté bien desarrollada. Finalmente, estas 500 palabras deben estar distribuidas por lo menos en 5 párrafos. Distribuir en párrafos no quiere decir pongo punto y aparte en cualquier lado. Quiere decir busco un criterio, una manera de distinguir por qué termina este párrafo acá y empieza otro. Cada párrafo debe encerrar una idea, una parte. Por ejemplo, un criterio para dividir en párrafos en una biografía tan corta sería el de las etapas de la vida. Puedo dedicar un párrafo a la infancia del personaje, un párrafo a la juventud, un párrafo a la adultez y un párrafo a la vejez. O incluso otro párrafo a la muerte, o un párrafo especial a una parte importante de la vida de esta persona, un hecho importante que le haya ocurrido, aunque no sea una etapa entera de su existencia. Bien, bueno, esas son las actividades que tienen que hacer. Van a estar obviamente en el tutor VIP como un trabajo nuevo que se va a llamar biografía, y van a estar en el link de Drive, las consignas, estas que les acabo de explicar, pero escritas. Cualquier consulta la pueden hacer al grupo de WhatsApp, ya saben. Y bueno, con eso terminamos. Espero que estén muy bien. Saludos.